Bueno, ahora vamos a la sexta exposición, titulada La máxima resistencia. Vamos a desarrollar los temas repliegue final, rendición de Puerto Argentino, cesa el fuego, prisioneros de guerra, la vuelta a casa y cómo fue el recibimiento y cómo fue la vida después de la guerra. El expositor va a ser el conscripto clase 73, veterano de guerra de Malvinas, Javier Ramos. En 1982 es convocado a cumplir con el servicio militar obligatorio en el batallón de infantería de Marina número 3. Menos de 2 meses después, el destino lo lleva a ser protagonista de la defensa de las Islas Malvinas, puntualmente de la base aeronaval Calderón en la isla Borbón. Fue tomado como prisionero de guerra, siendo parte de los 593 detenidos en las islas hasta el 14 de julio. Es autor de 2 libros, Isla Borbón, el equipo de combate Montalvo en Malvinas, y El regreso a Borbón, una historia dentro de la historia. También es prologuista del libro Mi historia en Monte London, del suboficial mayor de Infantería Marina retirado, veterano de guerra de Malvinas, Domingo Lamas, y también es especialista en cartografía militar, y sus trabajos han sido utilizados en varias publicaciones, algunas de las cuales sirven de apoyo para el estudio en la Escuela Superior de Guerra. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Demasiada presentación. Soy un simple mortal que le ha tocado estar formando parte de una de las páginas de la historia argentina. Vamos a ver si podemos utilizar una de las imágenes. Gracias. Hasta acá han hablado con un nivel catedrático alto, motivo por el cual me condiciona y mucho, pero bueno, será otra más. Cuando se refieren a la máxima resistencia, ¿cómo podemos traducir eso a que se entienda a qué nos estamos refiriendo? La máxima resistencia es simplemente los hechos que sucedieron entre el 11 y la madrugada del 14 de junio, que es cuando las tropas británicas que habían desembarcado en San Carlos, como ya explicaron, se fueron acercando hacia Puerto Argentino, y una vez que llegaron a la zona de los montes, como podemos ver acá, formaron una especie de abanico sobre los cerros que estaban en las afueras de Puerto Argentino, donde estaban ubicadas todas las tropas nuestras. Si yo tuviera que explicar qué unidades había en cada monte, cuál era su función, qué combate hubo y cuánto duró, tendríamos para una semana mínimo en cada monte, razón por la cual vamos a hacer una reducción bastante grande de los hechos. Como recién decía, una vez las tropas que superaron el monte Ken y el Challenger se fueron acercando sobre los distintos cerros, y uno a uno, tanto Two Sisters como Harris, London, Tumbledown, Wilder Ridge, Zapper Hill y la península de Camber, porque en la península de Camber también había tropas, producto de lo que han explicado durante la jornada de hoy. La logística fue fundamental y no teníamos manera de reponer municiones y provisiones, porque tenemos que ponernos en contexto en esa época, en ese momento. Hoy por hoy hay un montón de carreteras y de caminos, los medios de transporte son otros, los helicópteros también, y como bien explicaron hoy temprano, ya no teníamos ni la misma cantidad de helicópteros que teníamos al principio de la guerra, ni teníamos la posibilidad de movernos por mar, razón por la cual
El moverse por el terreno de Malvinas es bastante complicado, insisto, y ante la falta de caminos, el aprovisionar logísticamente a todas las unidades era prácticamente imposible, razón por la cual cuando se agotaron las municiones, lamentablemente se terminó todo. Esto derivó en que, paso a paso y paulatinamente, las tropas fueran replegando. En algunos casos había algo de municiones y se pudieron reprovisionar y seguir resistiendo, pero esto derivó en un embudo que iba hacia Puerto Argentino, que es donde se congregaron todas las tropas que fueron siendo superadas en el transcurso de estos días. Pero cuando digo transcurso de días, estoy hablando desde el 11 de junio hasta la madrugada del 14, estamos hablando de un 11, 12, 13 y toda la madrugada del 14. Son casi 4 días en los que se combatió a puro coraje, porque no había otra cosa, no quedaban otras alternativas. Promediando la mañana del 14, en Puerto Argentino, el general Menéndez se reúne con su grupo del puesto comando y comienzan a tratar de definir qué era lo que se iba a hacer, cuáles eran los pasos a seguir. El general Menéndez, con dolor pero con criterio, proponía que se finalizaran los combates a efectos de no causar más muertes de las que teníamos hasta ese momento. Con los comandantes de acuerdo, se comunica con el continente y el general Galtieri le responde que bajo ningún concepto ni ninguna causa no solo se rindiera, sino que firmara cualquier papel que hablara de rendición, que en todo caso era retiro de tropas. Posteriormente a eso, el general Menéndez se comunica con las tropas británicas y a las 20:59 nuestras, 23:59 Zulu, que se le dice porque es el horario establecido, que eran las 12 menos un minuto también en Gran Bretaña, se firma la rendición. A mí me duele tener que decirlo, pero lamentablemente el papel dice rendición. Las únicas 2 palabras que se tacharon fue la de incondicional, porque el papel decía rendición incondicional, y la fonia, que no sé por qué lo pusieron dentro del texto los británicos, supongo que desconocerían que era una parte de la isla Gran Malvinas. Finalizado esto, comienza una de las etapas más complicadas para los veteranos, que es el ver que la celeste blanca deja de flamear. Y es acá donde entran en juego otros factores y otras circunstancias. Se comienza con la negociación del tema de los prisioneros. Inglaterra sostenía y trataba de imponer que se firmara además un cese de hostilidades definitivo por parte de la parte continental, cosa que no se firmó inmediatamente, pero para evitar todo un montón de problemas y conflictos, sobre todo también de logística, porque ellos también tuvieron sus problemas. Yo siempre digo, de Malvinas se habla del hambre y el frío que pasaron los soldados argentinos, como si hubiese una línea imaginaria de la cual de este lado estábamos nosotros con 2 pulóveres, 2 bufandas, 2 gorros, 2 sacos, y del otro lado los ingleses en ojote y musculosa. No, hacía frío en todos lados. Hoy hace calor acá, allá al fondo hace mucho calor, y acá arriba ni te explico, porque encima tengo que estar hablando delante de todos, pero bueno, eso es otro tema que no viene al caso. Pero se habla siempre como que
hacía frío y pasamos hambre nosotros nada más. Y en realidad en la historia del mundo, desde que existen las guerras, tengo acá estudiosos sumamente importantes, no importa la época, ni el lugar, ni el momento, ni lo que duró, una en la que los soldados no hayan pasado hambre o frío. No existe. Malvinas no fue la excepción. Entonces, cuando nos referimos a ellos, no tenemos que especificar que fuimos simplemente nosotros los que pasamos esas necesidades. Ellos también. Hay anécdotas que cuentan de un subteniente del Regimiento de Infantería 4 que dicen no, salvo Borbón, creo que peleó en todas las islas. Me refiero al subteniente Jean-Pierre Pravas, que hablaba muy bien inglés. Cuando es tomado prisionero, el soldado lo revisaba, e intrigado el subteniente Jean-Pierre Pravas le pregunta qué era lo que buscaba, y el soldado le dice comida. A lo que el subteniente respondió, bueno, si encontrás vamos a medias. A ese nivel eran las cosas. Pero para no abrirme demasiado, comienza el tema de la negociación de los prisioneros. Como no se obtuvieron rápidas respuestas por parte del continente, se decidió empezar a devolver a un montón de soldados, casi en su mayoría, entre el 14 mismo de junio y el 21, 22 de junio, 23, más o menos, que fueron volviendo en los distintos buques nuestros, inclusive se utilizaron los buques hospitales y algunos buques británicos. Pero se quedaron con 593, entre los cuales tenemos acá uno más que hizo el tour conmigo. Perdón, acá el caballero, también tenemos tres privilegiados que hicimos el tour, Bahía Ajax, Saint Edmund. ¿Cuál era el inconveniente que se generaba acá? Ahí sí nos utilizaron para reclamar que se firmara sí o sí el cese de hostilidades, porque de lo contrario no nos iban a devolver. En algún momento, no sé si caballeros ustedes lo habrán escuchado, se rumoreaba de que íbamos a terminar yendo a Inglaterra, cosa que me pareció un tanto ilógica, porque la infraestructura, por ejemplo, en Bahía Ajax, que había sido un frigorífico abandonado, que fue utilizado por los británicos como hospital, después del desembarco y durante un montón de tiempo, hasta que se fueron acercando hacia Puerto Argentino, no tenía una infraestructura que permitiera alojarnos, razón por la cual los primeros días la comida estuvo complicada, porque tampoco tenían infraestructura para preparar para darnos de comer. Pero antes de entrar en eso, la toma de prisioneros, van a encontrar muchachos que van a contar una cosa y otros que vamos a contar otra historia. Me llevó mucho tiempo tratar de entender por qué había habido esa diferencia. De soldados argentinos que han contado que, ni bien fueron tomados prisioneros, fueron maltratados, golpeados y un montón de cosas, y la toma de prisioneros nuestra, si bien no es que nos sentamos a comer pizza y a tomar gaseosa, fue mucho más amable y más amena. Pero me terminaba preguntando dónde estuvo el punto, dónde estaba el punto a esa diferencia. Hasta que, escuchando a otro veterano que contaba cómo había sido su toma de prisionero, había sido prácticamente inmediata después de haber terminado los combates. Uno cuando entra en combate tiene un estado de adrenalina y de un estado como alienado, que es difícil ir, y es fácil ir, pero es difícil volver. Si a eso le sumamos que tuvimos bajas, por ahí algún compañero o algún amigo, y yo tengo que tomar prisionero, no le voy a pedir seguramente por favor que se siente. Se lo pediré a lo mejor la primera, la segunda le meteré un culatazo en la cabeza para que lo haga. Producto de esa adrenalina. Cuando nos toman prisioneros a nosotros, que fue el 15 de junio, o sea, un día después
Cuando ya todo había terminado, nosotros, me refiero al Batallón de Infantería de Marina número 3, a la parte de la compañía H que estaba en Isla Borbón, como bien expusieron hoy temprano, nos toman prisioneros tropas del Special Boat Service, son tropas de élite dentro de las fuerzas británicas. Si bien, como dije recién, no fue vamos a comer una pizza y a tomar gaseosa, fue bastante seco, pero fue educado y no hubo ninguna acción de violencia, independientemente de que la mayoría de nosotros no hablaba inglés. Salvo yo que hablaba muy fluido, de Cat is under the table, de pencil and the pupil, y 2 palabras más. Pero, si bien es gracioso, en realidad ese poco inglés que manejaba producto de haber estudiado en la secundaria me permitió comunicarme con ellos bastante, y no digo que tuve privilegio de que tenía un lugar específico donde tenía gente que me apantallaba y me daba de comer en la boca, pero el poder estar en contacto y el poder intercambiar cosas con la gente, por ahí me permitía conseguir o cigarrillos o chocolate o algo y poder repartirlo entre los compañeros. Como nosotros tampoco habíamos estado en combate pasadas las 48 o 72 horas, que es el lapso de tiempo que yo creo que uno sigue todavía con esa adrenalina de combate, tampoco hubo una reacción negativa por parte nuestra. Razón por la cual fue una conversación de caballeros. Esa noche dormimos adentro del galpón de esquilas que había en Isla Borbón, y la verdad que dormimos toda la noche. Sin embargo, teníamos ciertas preocupaciones. Los primeros momentos, uno ha visto cientos de películas de guerra en donde los prisioneros terminan en celdas de bambú en el medio de la selva o en el Gulag o lugares así, y yo me imaginaba descalzo, con el grillete y la bola arrastrando, cantando Volga Volga y rompiendo piedras con un martillito así, porque es lo que habíamos visto en las películas durante años. Convengamos que yo no tenía una cultura de lo que eran las Fuerzas Armadas británicas tampoco, entonces desconocía todo un montón de cosas. Con el correr de las horas nos dimos cuenta de que en realidad no iba a pasar absolutamente nada de eso, motivo por el cual nos fuimos relajando, y por eso decía que dormimos toda la noche. Al día siguiente fuimos trasladados al Hotel Bahía Ajax, este frigorífico abandonado, que afuera pueden hacer 8 o 9 grados bajo cero, pero adentro estábamos de remera, al menos el sector donde me tocó a mí, porque tengo entendido que había otros sectores de que no la pasaron tan bien con el frío. Y las primeras 2 horas fueron un poco más intensas que cuando nos tomó prisionero el SBS, el grupo que estaba custodiándonos en ese momento a nosotros eran Royal Marines, o sea, el infante de marina igual que nosotros, pero había algo que era un poco más intenso, no nos permitían hablar, no nos permitían caminar, no nos permitían absolutamente nada, entre los primeros 45 minutos, 1 hora. Razón por la cual volvimos a pensar en que esto no iba a terminar bien, hasta que se dieron cuenta de que nosotros no íbamos a hacer ninguna tontería, y las cosas se fueron relajando y se fueron distendiendo. A tal punto que con el correr de los días ya era, che, ¿cómo estás? ¿Me das un cigarrillo, un chocolate? Ese tipo de cosas, y la interrelación pasó a ser otra, totalmente distinta. Tal vez alguno pueda pensar que teníamos síndrome de Estocolmo. No. Simplemente teníamos una buena relación con la gente que nos estaba custodiando, y lo que tratábamos de hacer era conseguir aquellas cosas que hacían falta para repartir entre todos los muchachos. Muchos años después, alguien preguntó si yo tenía idea de lo que era el Convenio de Ginebra y si se habían ajustado a esto, si me habían hablado de esto,
y todo ese tipo de cosas. Y yo la verdad que en ese momento no tenía la más mínima idea. Me llevó muchos años tratar de averiguar y de encontrar. Hoy por hoy abrimos el celular, lo encontramos en 3 minutos, pero estoy hablando de una época del milenio pasado. Y vos te volvés a reír y con vos voy a hablar, nene. Que no había celular, no había teléfonos, no había internet. Las cosas se comunicaban por carta y había 4 canales de televisión. Pero supongo yo que producto de lo mismo que cuando hablaba de que me imaginaba caminando descalzo arrastrando una bola, cuando llega mi primera interrogación como prisionero, lo único que dije fue mi nombre y mi apellido, mi número de matrícula, que era como el DNI dentro de la fuerza, y la unidad a la que pertenecía. Y yo entendía que el soldado inglés me estaba preguntando otra cosa, pero le volví a repetir lo mismo, mi nombre y apellido, mi número de matrícula y la unidad a la que pertenecía. Que era lo que había visto tantas veces en las películas de guerra, que hacían los prisioneros cuando eran tomados y que les decían que eso era lo único que debían contestar. El inglés obviamente se sonrió, llamaron a alguien que hablaba más o menos español y me explicó que dejara de hacerme el gracioso y que le respondiera lo que le estaba preguntando, que no me iba a suceder absolutamente nada. Los primeros días en Ajax fueron complicados porque, como mencionaba al principio, no había infraestructura, no solo para que nosotros habitáramos el lugar, sino para que nos pudieran dar de comer, porque ellos también tenían el mismo problema. Si bien no éramos 593 los que estábamos en Bahía Ajax, éramos una cantidad importante, también había soldados británicos en una cantidad importante y alimentar a toda esta gente se hacía complicado. Razón por la cual terminamos comiendo en su mayor medida una gran parte de las raciones que utilizaban los británicos para el combate. Las tropas tienen 2 maneras de alimentarse. La comida, como explicaron muy bien hoy temprano, para eso se llevaron las cocinas, entonces se ponen en unas marmitas enormes y se trata de llevar a las posiciones, o las unidades se mueven dependiendo de la distancia con la que estén, o la ración de combate, que es una caja más o menos así, en donde tiene distintos elementos, una lata como si fuera una lata de tomate que puede ser de guiso o de fideos, con albóndigas, eran en esa época, un calentador, fósforos, caramelos, una barrita de chocolate, y dicen que algunas tenían hasta una petaquita de whisky. A mí no me tocó ninguna, pero bueno, eso será un reclamo que haré en algún otro momento. Las raciones que tenían los británicos eran muy distintas a las nuestras. Eran superiores, depende de la infraestructura y de la manera y la idiosincrasia que tengan las fuerzas para moverse. Puede decirse que sí o puede decirse que no. A nosotros la ración la podía meter adentro de una mochila, llevarla bajo el brazo o meterla dentro de la camisa. Las cajas de ellos eran enormes, lo que no sé si estaban divididas cada 2 o 3 soldados o si esa era la ración para una semana, porque tenían otra forma de manejarse. Pero sí tenían todo un montón de cosas que las raciones nuestras no, y que se permitía poder cocinar o poder comer de manera rápida. La ración nuestra tenía un paquete de 4 galletitas del tipo Traviata, y la de ellos tenían una lata, como una lata, un poquito más grande, donde cabían un montón más de galletitas, pero no eran tan ricas tampoco. Pero bueno, ese detalle es otro. El punto es que durante varios días nosotros nos alimentamos con eso. ¿Qué conclusión puedo sacar en definitiva de esto? Puedo decir 2 cosas. La pasé mal, tuve hambre, o en realidad tuve la oportunidad de comer algo, aunque sea, cuando tranquilamente podrían haberse hecho los distraídos y no darnos ni la mitad de lo que nos dieron.
se notó esfuerzo en tratar de darnos de comer como corresponde. Y el otro problema que teníamos era lo sanitario. Ni se le va a ocurrir que se me pasó por la cabeza un segundo en bañarme, porque bañarse implicaba, supongamos que fuera esto, era ir fuera del lugar, con 8 o 10 grados bajo cero, en una ducha donde caía un poco de agua, que por más que la hayan puesto caliente para cuando salía helada, pero había que desvestirse con 8 grados bajo cero. Así que si se están preguntando si los 15 días que estuve en Bahía Haya que me bañé, no. Y el otro problema era lo sanitario de baño, no de bañarse, sino el baño. ¿Se entiende? Si es incómodo cuando uno no está en su casa, calculo yo que hay a mucha gente que le pasa, imagínense en un lugar abierto así, en un tambor de 200 litros cortado por la mitad, que después de 4 o 5 días tuvieron la dignidad de poner una lona para que se pudiera utilizar. El tema después era sacar ese tacho también, pero esa era otra historia. Alguien alguna vez se patinó y se le cayó el tacho y generó una serie de inconvenientes. No lo queríamos dejar entrar al salón porque, bueno, no voy a entrar en detalles escatológicos. Hasta que llegó un día en que nos dijeron, bueno, listo, nos vamos. Lo primero que pensamos era que volvíamos a casa. La sorpresa fue cuando fuimos a un barco, el crucero del amor que les decíamos, que el barco era un ferry en realidad, y a nosotros, digo nosotros, porque hablo en general, nos tocó alojarnos entre las bodegas para los autos y algunos fueron a parar a los camarotes. Obviamente lo primero que pensé es que al no haberme tocado un camarote y seguir durmiendo en el piso, dije otra vez, pero la verdad que no estuvimos tan mal, andábamos de remera lo mismo y teníamos menos control que la gente que estuvo en camarote. Tengo entendido que tenían otro tipo de controles que eran bastante más exigentes. Para esta altura, el mercado negro de intercambio era peor que el mercado cambiario, porque cualquier elemento servía para hacer un intercambio de lo que fuera. El que no fumaba cambiaba comida por cigarrillos y el que no le importaba el chocolate cambiaba chocolate por cigarrillos, cinturones, remeras, monedas, gorras, cospeles. Y acá tengo que hacer 2 aclaraciones. El cospel era una ficha como si fuera una moneda para los más chicos, ¿no? De acá de los más grandes. Ustedes dos nada más deben de saber lo que es. Y el ingeniero allá, después el resto creo que no tienen ni idea. El cospel era como una ficha de lo más parecido a una moneda que se colocaba dentro de un teléfono que era público con el que uno se podía comunicar. Eso eran los medios de comunicación y era un lujo, un teléfono público cerca de algún domicilio. La pregunta es, ¿qué hacía yo con un cospel en Malvinas? No importa, me sirvió para hacer este tipo de canjes. Pero, ¿a qué voy con esto? En el barco, esto fue mucho más intenso, porque a esto le sumamos de que nos pagaron 8 libras, según el convenio de Ginebra, que ahí descubrí lo que era el convenio de Ginebra, que tampoco supe de qué era en ese momento, que pasado determinado lapso de tiempo, las tropas que tenían prisioneros debían pagarle un sueldo a los prisioneros. Razón por la cual, de recibir la plata a estar golpeando la puerta de la cantina del barco para que nos vendieran cosas, deben de haber transcurrido 6 segundos, 8.
pero también había intercambio de dinero, porque a lo mejor con eso se podía hacer otra cosa. Por eso digo que se recrudeció esto del mercado negro. Las tropas que estaban a bordo del buque ya no eran los Royal Marines, eran guardias galeses y escoceses. El trato fue mucho más relajado todavía. Y, como siempre, la música terminó generando otro nexo con varios de los soldados británicos, con varios de los soldados argentinos que escuchábamos ese mismo tipo de música. Los británicos no entendían cómo conocíamos bandas británicas con una larga lista de temas que para ellos pensaban que nosotros escuchábamos solamente folclore. Pero bueno, los días transcurrieron y en algún momento surgió la posibilidad de bajar a Puerto Argentino para poder retirar todas esas cosas que se mandaron desde el continente, que todavía se sigue hablando de que nunca llegaron. En realidad sí llegaron. Yo estuve dentro de esos containers que llegaron y que estaban ubicados en Puerto Argentino. Llegué a ver mínimo una cuadra, que después en muchos casos no se pudieron distribuir a los distintos lugares. Imagínense Borbón, olvídense, no nos llegó nada de eso, olvídense, pero si no se pudieron distribuir por cuestiones de logística, no había caminos, no había camiones, no había helicópteros, no significa que las cosas que se enviaron de acá no hayan llegado. De hecho, tuve la posibilidad de bajar en una oportunidad y estar adentro de uno de estos containers, y estaban hasta arriba de todo de pulóveres, bufandas, medias, fideo, galletitas, cigarrillos, chocolates, polenta, arroz y todas las cosas que se mandaron de acá. Nos habían dado una bolsa tipo de correo grande, y para hacer más rápido lo que hice fue poner el pie en una punta de la bolsa, levantarla y con el pie y la otra mano arrastrar todo lo que fuera. Cuando iba por la mitad, habíamos bajado con un teniente o un capitán o un subteniente. Yo, infantería de marina, puedo hablar de todos los rangos dentro de la infantería de marina, pero de ejército todavía era nuevo encima, desconocía. Sé que tenía un huevo frito, como le decían los muchachos de ejército, así que suponía que algún rango de esos tenía, o uno o dos, no recuerdo. Es un detalle menor. Me dice, ¿qué hace? Digo, venimos a llevar todo lo que podemos. Dice, sí, ¿y los fideos dónde los va a preparar? Claro, era un pequeño detalle, ¿no? ¿Para qué iba a llevar fideos si yo no iba a poder cocinar fideos ni iba a poder llevar arroz? El problema es que ya había cargado media bolsa. Bueno, no importa. Volví a tirar todo y volví a poner todas las cosas que podían ser útiles. Chocolates, galletitas, cigarrillos, papel para armar cigarrillos, tabaco, lapiceras, cigarrillos, chocolates, cigarrillos. Era un fumador empedernido, sí. Cuando la bolsa estuvo llena, nos volvimos, bajamos, subimos otra vez al barco, nos llevaron a un sector especial donde, bueno, muchachos, los vamos a revisar. Ajá, bien. Todos nos empezamos a mirar porque todos traíamos algo extra para repartir con los muchachos de cada sector. No era viveza criolla de me traigo 2 chocolates y 2 cigarrillos más para mí. La idea era repartirla con el resto de los muchachos. El teniente o el capitán sacó 2 paquetes de cigarrillos y de chocolate, los puso arriba de la mesa, lo palparon de arma, le devolvieron las cosas, siguió. Ya más relajado, el resto de los muchachos hizo lo mismo, lo fueron revisando, le devolvieron las cosas y se fueron. El problema era que yo traía algunas cositas más. Bueno, vamos, me decía el inglés. Bueno, entonces empecé a sacar cigarrillos, chocolate, galletita de los bolsillos del pantalón,
de entre las medias, de entre la camisa, dentro de los calzoncillos, y cuando nos quisimos acordar había una montaña así en la punta de la mesa, y el tipo me dice, bueno, ahora sí vamos a revisar, y le decía, no, espera. Entonces me había acordado que entre medio del hombro y la remera había puesto más cigarrillos y los saqué. Así como 2 o 3 veces, hasta que al final, bueno, dijo, basta. Me revisan, no tenía absolutamente nada que fuera ilegal, y cuando me estaba revisando la capucha de la campera, encuentra que había cigarrillos. Y un tanto ofuscado me pregunta, ¿y esto? ¿Cómo no declaraste esto? Yo, no, bueno, era un paquete de emergencia por las dudas. Los tipos no podían creer, se dieron vuelta diciendo, está bien, dejaste que se vaya. Recolecté todas las cosas, llegué al sector donde estaba, nos juntamos con todos los muchachos, repartimos todo. Obvio que parecía Papá Noel un 24 de diciembre. Me gané el amor de todos los compañeros. Hubo otra vuelta en la que nos iban a dejar bajar para hacer exactamente lo mismo, pero esa vez no me llevaron. No sé si no me tocó o se acordaban y tenían la foto pegada en algún lado que digan este no, pero es un detalle menor. Faltaron unos pocos días más y el 12 de julio aproximadamente había pasado uno de los guardias ingleses y nos avisó que posiblemente a la madrugada o a la mañana íbamos a zarpar, que ahora sí volvíamos a casa. Lo tomamos con pinzas porque ya ese rumor lo habíamos escuchado varias veces, inclusive el de que nos iban a llevar a Inglaterra, que después de muchos años alguien me mostró una documentación que decía que sí estaba previsto el llevarnos a Inglaterra. Y finalmente la mañana del 14 de julio, a las 9:36, fui uno de los últimos que se bajó del crucero del amor, como llamamos cariñosamente al buque Sailor Moon en Puerto Madryn. Esperaba una llegada con una banda militar y que tiraran papelitos y esas cosas. No porque no habíamos ganado, pero tampoco esperaba de que sucedieran todas las cosas que sucedieron en los primeros 20 años, 25 años, en lo cual la desmalvinización nos llevó a hablar de todas las cosas que hablaron, con el nivel magnífico con el que hablaron antes camaradas y docentes, de los chicos de la guerra y todas esas cosas. Pero la vida siempre da oportunidades y yo soy adicto prefiero el medio vaso lleno en lugar del medio vaso vacío. Me puse de novio, me casé, sigo viviendo con la misma señora al día de hoy, todavía no me echó, Dios es benevolente, me reeducó, la familia y los amigos me apoyaron un montón. Conocí un grupo de personas como el profesor Gigliotti, el ingeniero de la FUSA, que dieron otra vuelta a la vida y me permitieron poder explayarme y contar lo que había sucedido, porque durante mucho tiempo no conté absolutamente nada y cuando empecé más o menos a contar, terminaba en la clásica, está bien, tiene razón, porque los argentinos en general somos todos directores técnicos, cirujanos de corazón abierto, ingenieros en la NASA, abogados, pero penalistas, civil y comercial, desarmamos bombas nucleares, manejamos cohetes a la luna y un montón de cosas. Entonces, ante el contar mi historia, recibía, no, vos lo que tendrías que haber hecho era esto, aquello, lo otro. Con el diario del lunes es fácil. Pero este grupo de gente me permitió poder realmente contar mi experiencia, lo cual hizo que yo me sacara una mochila de encima, y grande, porque mostraban
un respeto a veces hasta por demás, que generaba cierto pudor, y me permitía contar lo que realmente sucedió. Yo tenía previsto estudiar medicina y esto me cortó, pero no me arrepiento de no haberlo hecho. Me arrepiento en todo caso de no haber hecho más cosas antes del tiempo. Yo sé que queda muy poquito y a lo mejor soy injusto, pero si alguien quiere preguntar algo, aproveche antes que me hagan bajar. Acá no puedo, como los chicos en la escuela primaria, que le digo, mire que si alguno levanta la mano y pregunta, la seño le pone 10, porque ya están todos grandes, y los chicos levantan la mano. Sí, caballero, perdón. Que podría haber tardado unos días más, me podría haber quedado. Total, el crucero estaba bárbaro. No, mentira. Me costó un montón de años poder entender realmente lo que sufrieron y no lo entendí hasta que estuve del mismo lado que ellos, hasta el día que fui padre. En el encuentro, el día que yo llego al batallón de infantería marina número 3 con mi hermano y con mi viejo, mi hermano me reconoce por la voz, no me reconoció físicamente. Y mi padre me reconoce porque voy con mi hermano, no me reconocieron físicamente. No nos dijimos nada, simplemente nos abrazamos. Eso fue, más allá de lo maravilloso, no hizo falta palabras. Y con mi madre lo mismo. Lo único que preguntó si estaba bien, me miró como las madres miran a sus hijos, me tocó 2 o 3 lugares así, y eso fue todo. El abrazo también. Pero no hubo una conversación. Yo tuve como 3 o 4 días hasta que recién empecé a hablar, y que tampoco hablé demasiado. Me pareció que lo que debía hacer era cuidarlos. ¿Podría contar todo un montón de cosas? Sí, podría. No me parecen necesarias. Era una cuestión de preservarlos. Quiero, por intermedio acá de Anita, agradecerle a todo el personal que nos ha hecho sentir tan bien y tan cómodos, como si estuviéramos en casa, al personal de la casa que ha organizado esta magnífica jornada, a Matías y por su intermedio al resto de los muchachos que han manejado esto de primera. Muchísimas gracias por todos y muy buenas tardes.